Cuando nosotros hablamos de metodología orientada a la investigación científica, o a la investigación que hacemos en la universidad para lograr el proyecto de investigación o para lograr el informe de tesis, pues vamos a poder observar al menos algo así como dos tipos de metodologías. Por un lado, una metodología orientada a los procedimientos y por otro lado, una metodología orientada a la cuestión formal. Esa metodología orientada a los procedimientos, llamada también metodología procedimental, pues alude a la metodología general, a los métodos específicos, a las técnicas para producir un conocimiento. Es decir, ese famoso capítulo de metodología de la investigación de las tesis, metodología procedimental. Y por otro lado está la metodología formal, que alude principalmente a la forma de la escritura académica. En el caso nuestro, que pertenecemos al área de las ciencias sociales, haciendo uso las normas y los estándares planteados en el Manual de Publicaciones de APA, ya sea en su sexta o séptima edición. O podemos echarle mano también de otra norma de publicación, Deusto, Chicago, Vancouver, etcétera. ISO, etcétera. Existen muchísimos estilos de redacción académica que son estándares internacionales de redacción académica, como lo es el Manual de Publicaciones APA. Entonces, cuando hablamos de redacción científica, estamos hablando de la metodología formal. ¿Por qué la metodología formal? Porque tiene que ver con la forma como organizamos el documento en su fisonomía, en su apariencia, cómo van los títulos, los subtítulos, los acápites, la justificación, la numeración, la seriación, cómo se cita, el uso de las comillas, los bloques, los textos de bloque, cómo catalogamos o cómo elaboramos el listado de referencias, es la parte formal. Y esa parte formal es precisamente en donde se instala el quehacer de la escritura académica, de la escritura científica. Y acá es importante que diga lo siguiente, ojo, es importante esto. El hecho de que un documento académico no cumpla con algunas normas de publicación académica, estándares como por ejemplo el APA, eso no hace menos científico al trabajo, a la propuesta o a su contenido. No lo hace menos científico, no lo descalifica por completo. Claro, uno de los criterios de evaluación no cumplirá, que es el uso y dominio de los estándares de escritura académica. Pero eso no descalifica la hipótesis, no descalifica el objetivo, no descalifica la pregunta, no descalifica la problematización, no descalifica el procedimiento de análisis, no descalifica los hallazgos. Esto debemos también de tenerlo claro. Sin embargo, como miembros de una comunidad académica, debemos de cumplir o de procurar cumplir con ambas rigurosidades. Las rigurosidades del método científico con sus metodologías generales, específicas, sus métodos, sus técnicas, etcétera, y sus procedimientos de análisis, y la metodología de la formalidad, en este caso, el estilo de redacción académica. Esta es una propuesta preliminar, o de entrada, en realidad sería el término apropiado, una propuesta de entrada que yo les presento a manera de unos pasos preliminares para comenzar a estructurar un futuro texto académico sobre sociología. Estos pasos preliminares, que aquí están agrupados como en tres grandes momentos, viene a ser la descripción, la argumentación y la fundamentación. Tres pasos preliminares. Es una versión preliminar de un documento, ojo, pero nos ayuda a ordenar, a tener un esquema ordenado de lo que estamos observando. Entonces, en este primer paso que viene a ser la descripción, ahí vamos a dar cuenta de lo observable en la realidad, desde una perspectiva objetiva, y también la observación a la realidad subjetiva. Vargas plantea de que la realidad puede ordenarse o clasificarse hasta en tres tipos. Una realidad teórica o conceptual, el mundo de las ideas, o sea, las subjetividades. Una realidad empírica, el mundo observable, verificable a través de los sentidos, comprobable, palpable, tangible,
y una realidad teórico-empírica. Esa descripción de la realidad puede ser sobre la realidad objetiva o sobre la realidad subjetiva. ¿A qué me refiero? Y voy a poner un ejemplo sobre lo que hoy vive el mundo, o lo que desde el primer trimestre del 2020 aún vive el mundo. Es a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia a consecuencia de la dispersión del contagio de la infección ocasionada por el virus SARS-CoV-2, la enfermedad del nuevo coronavirus, ¿no? Entonces, la realidad objetiva, en el caso de la realidad peruana, de la realidad nacional de Perú, sería el número de camas UCI, el número de hospitales, el número de fallecidos, el número de pacientes en estadio de crisis, pero que lograron sobrevivir, el número de empresas quebradas, el número de hogares cuyos miembros perdieron sus trabajos, el porcentaje de estudiantes que no pudieron cumplir con sus actividades académicas por sus condiciones socioeconómicas y no tenían acceso a las clases virtuales porque en su casa no hay computadoras, etcétera. Números, cantidades, porcentajes, índices, una realidad objetiva. Y les describimos, todo esto que he comentado lo podemos describir allí. Y la realidad subjetiva, aquella que no la podemos ver, hay una realidad subjetiva. La noción de solidaridad, por ejemplo, en aquellos hogares que han perdido familiares a consecuencia de la pandemia. Es una realidad subjetiva. O la noción de vida de aquellas personas que ingresaron en situación de estadio grave a una atención de emergencia especializada y que lograron sobrevivir luego de largo tiempo de postración, la noción de vida. O la noción de crisis institucional de parte de los ciudadanos al ver que los estados o que el Estado peruano había descuidado terriblemente el sector salud y el sector seguridad, a consecuencia que hemos podido evidenciar en la consecuencia de la crisis. Realidades objetivas y subjetivas. Entonces, describimos esa realidad. El segundo momento sería la argumentación. Es decir, claro, en la crisis han fallecido personas, sí. En la crisis han habido situaciones de unidades de cuidados intensivos a donde han llegado los pacientes y han sobrevivido, sí. Se ha destinado una cantidad de dinero para vacunas, sí, medible, es un monto, está en la información pública. Número de policías fallecidos, número de militares fallecidos, número de médicos fallecidos, número de hogares desestructurados, número de hogares en crisis, el promedio de caída de los ingresos de los hogares, todo eso lo podemos medir, cuantificar, construir índices, escalas, números. Pero necesitamos acudir a las fuentes para argumentar de que allí hay una realidad. Y lo mismo por acá. Necesitamos ir a recoger los datos y documentarlos presentando de manera ordenada esos datos. Descripción de la realidad, argumentación basado en datos, en informaciones. Y luego viene la perspectiva teórica, la fundamentación. Lo puedo observar desde una perspectiva teórica A, desde una perspectiva teórica B, desde una perspectiva teórica C. O incluso puedo, como es un documento inicial, incipiente, puedo centrarme solamente en recuperar definiciones para los conceptos a través de los cuales comienzo a observar esas realidades. Unas realidades que tienen características y que yo como observador, como especialista, como interesado en la investigación, tendré que ir informándome y documentándome. O sea, esta es una propuesta de pasos preliminares para ensayar, redundo, un ensayo, una versión preliminar de un futuro texto académico. Aquí puede estar más o menos orientado a bosquejar una idea de investigación. Claro, yo narro lo que observo, coloco las fuentes con las que respaldo mi observación y conceptualizo, defino algunos conceptos. ¿Bien? Propuesta de pasos preliminares. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, ¿cuáles son esos pasos preliminares para elaborar ese texto académico inicial? Describo. ¿Y en qué consiste? Aquí está detallado. Dar cuenta de los hechos que observamos, que ocurren en un tiempo y en un lugar. Cuando ocurre, dónde ocurre. La forma puede ser verbal o puede ser escrita, ¿no? Pero debemos de tener un orden. También podemos describir hechos que no se observan, pero que se perciben. Ejemplo, la seguridad subjetiva.
lo que se llama como percepción de seguridad o percepción de inseguridad. Y la victimización se conoce como seguridad objetiva. Número de víctimas, número de bienes robados, objetivo, ¿se dan cuenta? Y la seguridad subjetiva, eso ya es teoría, como lo propone Otamendi, seguridad objetiva, seguridad subjetiva, tiene que ver con la percepción de inseguridad. Quizás alguien jamás ha sido víctima de un delito, pero se siente inseguro, pues. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Hay una realidad objetiva y hay una realidad subjetiva. Argumentación. Según el diccionario de la Real Academia Española, el argumento es el razonamiento para probar o demostrar una proposición, una afirmación, una hipótesis, o para convencer de lo que se afirma o se niega. También se argumenta mediante datos empíricos. Cuando utilizo la expresión empírico, como ya lo indiqué, lo estoy utilizando en su acepción de verificable, de observable, de objetivo, ¿no? Y esto tiene que ver con el empirismo, que es una de las etapas del desarrollo de las ideas, ¿no? Del empirismo. En la teoría del conocimiento, en la epistemología se estudia pues idealismo, realismo, empirismo, ¿no? Entonces, me refiero a esa acepción de la expresión empírico, no en su sentido de aquello que no tiene pericia, que no tiene conocimientos o como sinónimo de conocimiento vulgar, no, sino en su acepción que aporta la epistemología o la teoría del conocimiento. Y luego la fundamentación, lo que comúnmente denominamos en las tesis, en el corpus de la tesis, como las bases teóricas. Entonces, ¿en qué consistirá acá? Dice, referir la teoría científico-social que respalda la proposición. Ejemplo, en efecto, haber sido víctima de un robo, hurto, agresión, fraude, chantaje, extorsión o amenazas en el último año impacta en el temor personal a ser víctima de un nuevo delito en el barrio de residencia. La fundamentación teórica, la definición de un concepto, del concepto seguridad subjetiva, tomado del autor Otamendi, de su texto publicado el año 2016, de la página 75. Este es un ejemplo de cita textual que sigue la normatividad establecida por el Manual APA. Todo esto de acá que estoy encorchetando ahí. Es una cita textual. Autor, año de publicación y número de página en donde se encuentra esta cita. Un evaluador puede remitirse a ese texto y verificar si esa cita primero está bien citada, si realmente es textual o si le pertenece a ese autor o no. Y se puede hacer esa verificación. Entonces, propuesta de pasos preliminares para introducirnos en la maravillosa tarea de producción de textos académicos, de textos precientíficos, podríamos decir así. Porque aquí van a salir una serie de dudas, de inquietudes, de preocupaciones, y vamos a hacernos muchísimas preguntas. La condición que nos diferencia de otras especies es nuestra condición de hacer preguntas, ¿no? Y la pregunta, como esencia de la heurística, es el punto de partida para implementar procesos investigativos. Aplicación de estos pasos propuestos, ¿no? Y acá he marcado en colores, ¿no? Lo que observamos en la realidad nos permite conjeturar. Esto sería, ¿qué cosa? Sería la descripción. La descripción, el amarillo sería la descripción, correcto. Luego, añadimos el argumento o los argumentos que respaldan la conjetura. Esto sería lo que estamos denominando como argumentación. Y luego, presentamos el fundamento o los fundamentos teóricos o los conceptos, que viene a ser la fundamentación. Entonces, este método del DAF que yo les propongo, sugiero que se den un tiempo y lo practiquen, lo ensayen, porque les va a ayudar muchísimo a construir sus ideas de investigación. Miren, acá hay una interacción ya entre la escritura y el propósito que ustedes tienen de escribir, que es lograr elaborar un documento académico o un proyecto de tesis o una idea de investigación. Con este esquema o con este método que propongo, ustedes pueden decirle a la universidad: esta es mi propuesta de idea, bosquejo, idea de investigación, un documentito simple, una paginita, y ya está.
Vendrán los especialistas, los asesores, la gente con experiencia, le dirá, estos elementos están muy adecuados, estos hay que robustecerlos, hay que reemplazar esto por esto, porque el autor tal sostiene así y el procedimiento del abordaje va a ser de este modo. Se documenta mucho más. Ejemplo, la realidad nacional peruana se caracteriza por su alta conflictividad social. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el 65% de los conflictos sociales se producen con actos de violencia y la diferencia está en etapa de diálogo. Lung indica que en la curva del conflicto se observa la realidad conflictiva desde el punto de vista vertical y horizontal, es decir, la violencia representa la intensidad del conflicto, el eje vertical, y su duración representa el tiempo que toma el proceso conflictual, el eje horizontal. La violencia forma parte de la civilización en todos los órdenes y nada de lo que haga ésta logrará erradicarla, precisamente porque la civilización avanza en buena medida gracias a la violencia y su forma más extrema, la guerra. Heráclito tenía razón. Entonces, la primera parte es lo que observamos en la realidad. Lo voy a marcar aquí. Lo que nosotros estamos llamando descripción. ¿De acuerdo? Ahí, lo marcamos allí. Luego, lo que denominamos argumentación. Una fuente. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, más la mitad de los conflictos van a escenarios de crisis, de violencia. La diferencia está en una etapa de diálogo. Hasta aquí. Luego vienen los fundamentos teóricos, los conceptos, los fundamentos de la observación. Allí podemos ubicar, ojalá este colorcito se pueda apreciar. Dice acá, Lung, todo esto desde Lung hasta Cottarello. Todos estos son los fundamentos. Lung, ¿qué cosa nos aporta? Nos aporta una forma de observar la realidad conflictual a través de una curva. Se conoce como la curva de Lung, que va desde un conflicto que se encuentra en estadio latente, la escalada, la crisis o la violencia, la confrontación violenta, la desescalada y nuevamente el restablecimiento de las pasiones. Se calman las pasiones, los ánimos. Y por otro lado, la propuesta de Cottarello, que nos da un marco de corriente teórica, que nos da un marco que al lector informado y al lector especializado le dice, ya, este es un texto que tiene un abordaje no solamente desde el nivel de la realidad estructural o macroestructural, sino que a la vez tiene una propuesta teórica que está orientada por el método del materialismo histórico o el método histórico. O sea, hay mucho de dialéctica en la propuesta de Cottarello, porque Cottarello recoge mucho de los planteamientos de Ralph Dahrendorf y recoge los planteamientos también respecto a algunos postulados de Marx sobre la lucha de clases, sobre el conflicto, sobre la violencia. Entonces, miren, en este ejemplo que tenemos a la vista, trato de mostrar la funcionalidad de esta propuesta de construcción inicial. Reitero y volveré a reiterar, un texto preliminar. Ojo. Es decir, llevar al papel mis ideas para no quedarme en la especulación. Entonces, y aquí todavía falta pues muchísimo esfuerzo más, falta hacer una delimitación espacial, falta hacer una delimitación temporal, falta seleccionar mi población de estudio, falta seleccionar mis trabajos de investigación que anteriormente sean los antecedentes, ¿no?, de investigación, falta todavía ver qué preguntas se han hecho en la realidad peruana o sobre la realidad peruana otros investigadores que analizan el tema de la conflictividad social, porque aquí ya he tomado también una decisión, claro, una decisión inicial de que mi objeto de estudio será la conflictividad social. Una de las fuentes puede ser la Defensoría del Pueblo, porque genera sus reportes sobre el estadio de los conflictos que se encuentran en desarrollo, que se encuentran en crisis, que se encuentran en diálogo, y el surgimiento de los nuevos conflictos también se incorporan al reporte. Y por otro lado, tengo al LUM. ¿Por qué al LUM?
En la clasificación de la teoría hay dos niveles. Por un lado tenemos a la teoría, ¿recuerdan? ¿Recuerdan cómo se llama ese primer nivel de teoría? ¿Recuerdan o no? Ahí. ¿Y ahí? ¿Recordaron o no? Un primer nivel de teoría es la teoría general. Y un segundo nivel es la teoría sustantiva. Claro, un primer nivel es la teoría general. La teoría general, aquella que nos da un marco para abordar de manera amplia determinada realidad. En este caso, ¿cuál es la teoría general? Aquí la que plantea Cotariello. Vamos a anotarlo, y la que plantea Cotariello. Y la teoría sustantiva, la que se acerca mucho más al objeto de estudio, en este caso sería la propuesta teórica de Lund. Claro, de repente ahí podemos variar un poco el orden. Entonces, señoritas y jóvenes, esta propuesta que es muy básica, muy elemental, sí nos permite ir desde lo simple a lo complejo, de lo observable hacia un grado intermedio de esfuerzo analítico, hacia un grado ligeramente de mayor esfuerzo de búsqueda de referencias bibliográficas y de literatura científica para obtener un producto que puede comenzar a parecerse a nuestra propuesta de investigación o a escribir nuestra idea de investigación. Claro, lo pueden escribir en un texto impreso, lo pueden escribir en sus computadoras. Incluso esas versiones ustedes las pueden circular a través de sus compañeros, de sus profesores, de sus comunidades disciplinares, con la finalidad de que también puedan darle una chequeada, darle una mirada. La construcción del conocimiento y la elaboración de textos académicos también es una actividad social. Intervienen muchas personas, muchos actores, ¿no? Utilizando esos términos. Muy bien, entonces ahí tenemos este caso que podemos muy bien utilizar para nuestros inicios en la redacción de textos académicos. Yo podría añadir para cerrar esta parte, esto que tenemos escrito o que pueden elaborar un texto así cortito, como ya saben que existen las redes sociales académicas, lo pueden subir a sus cuentas en academia.edu, a sus cuentas en ResearchGate o a sus cuentas en Medium, de manera que lo vea la comunidad y que opine sobre esto, que comente sobre eso, que retroalimente esto, para documentar mucho más lo que estamos haciendo. Por eso hay que enriquecer nuestras creaciones y nuestros textos iniciales. Hola, mi nombre es Ender Vega. Bienvenidos al maravilloso mundo de la investigación científica. Avisa a tus colegas, avisa a tus compañeros de estudio, compártelo con los integrantes de tu equipo de investigación y con tu grupo académico. Te espero.